Entonces, el día de hoy, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Primero que todo, dado que veo que hay personas que no me conocen, mi nombre es Claudia Marcela Vanega Ramírez, soy residente de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy venimos a presentarles un caso muy interesante que fue evaluado en la clínica CES en conjunto con el grupo de retina y el grupo de UVEA. Entonces, hoy, el día de hoy también nos acompañan el doctor Juan Carlos Mejía Turizo y la doctora Claudia Eugenia Durán, que van a estar atentos pues como a resolver las dudas y la idea es que sea un caso para discutir y pues para que todos contemos cuál es nuestra opinión respecto a los hallazgos que empezaron a enfocar el caso. También es importante tener en cuenta a la doctora Paula Andrea Gómez, residente del CES, que también pues está dentro del grupo de diagnóstico de este caso. Les traemos el caso de un paciente masculino de 25 años de edad sin antecedentes patológicos de importancia, quien en enero del año pasado, del 2019, inicia con un cuadro de hipoacusia aislada asociada a una alopecia progresiva. El paciente en ese momento, a inicios del año pasado, no había presentado como ningún signo o síntoma asociado adicional. Aproximadamente 10 meses después, el paciente empieza a notar que le aparecen en la región del cuello unas adenopatías, por lo cual no consulta, pero sí las lograba palpar. Posteriormente, más o menos en diciembre del año pasado, empieza con unos episodios de febriles objetivos de aproximadamente 40 grados, asociado a una pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos que él refería que habían iniciado aproximadamente 2 meses antes, asociado a unos síntomas constitucionales de astenia, de adinamia y de dolor en miembros inferiores. Sin embargo, bueno, el paciente había hecho múltiples consultas por urgencias para que le dijeran qué era lo que le pasaba por los episodios de fiebre y todo esto. Le hacían exámenes, él decía que había ido a urgencias varias veces, pero no le habían logrado hacer un diagnóstico y lo devolvían para la casa. Sin embargo, a mediados de enero de este año, el paciente nota disminución de la agudeza visual, él notaba visión borrosa por el ojo derecho, pero esta visión borrosa no se acompañaba ni de ojo rojo ni de síntomas asociados. Entonces ya vamos a tener uno de todos los signos y síntomas que les había dicho en la primera diapositiva asociado a la disminución en la agudeza visual súbita del ojo derecho. Es por esta causa por lo que consulta por urgencias al servicio de oftalmología de la clínica CES, donde encuentran en el ojo derecho una agudeza visual 20-25 y en el ojo izquierdo una agudeza visual de 20-20. O sea, realmente la visión que el paciente tenía era muy buena y aunque digamos que no había una pérdida visual significativa en cantidad de forma objetiva, el paciente se quejaba de disminución de la calidad visual, dado que lo había notado, o sea, que había algo significativo que le dañaba la visión, puesto que lo notaba. En la parte de los anexos oculares y segmento anterior, en realidad no había pues como ningún hallazgo significativo, la presión intraocular era normal, se dilata con una dilatación, con un cristalino transparente, sin alteraciones pues como visionales. Esta fue la primera evaluación y este fue el primer examen de fondo de ojo que se le realizó al paciente. Llamaba la atención, como podemos ver en el ojo derecho, había un nervio más o menos de .1 de excavación con bordes definidos y llamaba la atención que había en el ojo derecho una dilatación de los vasos temporal inferior. También se notaba una hemorragia en llama hacia la región macular nasal y veíamos hemorragias en punto y mancha a nivel macular asociado a estas manchas blanco-algodonosas que vemos en el ojo derecho. Es importante que miremos que hay una hipopigmentación de la retina que se ve a nivel peripapilar, pero que típicamente en este ojo respeta los vasos. Ahora miremos el ojo izquierdo. En el izquierdo se ve también una vasodilatación, pero de predominio temporal superior. Vemos que también se ven unas pequeñas manchitas en punto a nivel macular y manchas blanco-algodonosas peripapilares y también hipopigmentación en la retina que típicamente, pues sobre todo a nivel peripapilar, que típicamente respeta los vasos. Y, es importante esta aclaración como para que empecemos a pensar en el posible diagnóstico que tenía este paciente.
Entonces, en esa primera valoración por urgencia se le solicitaron una serie de paraclínicos que les voy a enseñar y pues que nos van a orientar un poquito sobre el diagnóstico. Se le tomó todo un perfil infeccioso, el cual fue negativo, se tuvo en cuenta toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis, hepatitis tanto C como B, VIH y dengue, todas negativas. También se le hizo un estudio de tuberculosis, se le realizó, la serie de baciloscopias que fueron negativas con un test de tuberculina que dio 0, con una tomografía de tórax que no mostraba pues como ninguna alteración importante. Respecto al perfil de autoinmunidad, llamaba la atención que presentó unos ANAS con un patrón moteado de 1 en 160, con unos ENAS positivos, con unos anticuerpos anti-SM positivos acompañados de hipocomplementemia y linfopenia. Tenía adicional un CUMS directo positivo, pero sin una evidencia de hemólisis, con una LDH levemente elevada, y el resto de exámenes autoinmunes negativos con cardiolipinas, beta-2 glicoproteínas y anticoagulante lúpico negativo. También se le realizaron estudios de sangre periférica, extendio de sangre periférica, perfil renal y hepático, que todos pues estaban dentro del rango de normalidad. Entonces, dentro de estos primeros exámenes que se le solicitaron, se pidieron el OCT de mácula, una angio-OCT complementaria y una angiografía que les voy a mostrar a continuación. Acá entonces vamos a ver primero el ojo derecho, un OCT del ojo derecho. Acá vamos a ver inicialmente que se observa una pérdida parcial del contorno foveal. Se lograban observar unas lesiones quísticas a nivel intrarretiniano, sobre todo de predominio del sector inferonasal, con compromiso foveal, además con engrosamiento y aumento de la reflectividad de segmentos internos a nivel del sector nasal, y reportaban también un grosor coroideo levemente aumentado y además con una coriocapilaris congestiva y dilatación de los vasos de Haller. Ahora les muestro el ojo izquierdo. A nivel del ojo izquierdo también se describía una pérdida parcial del contorno foveal. Se observaban también lesiones quísticas, pero en menor grado intrarretinianas. También se veía un engrosamiento a nivel de los segmentos internos del sector nasal, que nos hacen pensar pues como posibles diagnósticos con congestión vascular versus una posible retinitis, y también se mostraba un grosor coroideo levemente aumentado con una coriocapilaris congestiva y dilatación de vasos de Haller. Acá les mostramos el mapa de grosores, donde se hace evidente en el ojo derecho un edema macular, sobre todo de predominio inferonasal, nasal inferior, pues, y en el ojo izquierdo se observan unas áreas de atrofia que tienen predominio inferotemporal. Esto respecto a la OCT. En ese momento se le hizo también una OCT angiografía, que se las voy a mostrar acá. Básicamente, acá vamos a observar en el ojo derecho que habían unas áreas que sugerían hipoperfusión, sobre todo también en la zona macular inferonasal, y que se podía observar tanto en el plexo superficial como en el plexo profundo. Y cuando mirábamos y que se correlacionaban acá con el mapa de densidad, con áreas pues del edema macular que ya habíamos visto. Acá tenemos una imagen del ojo derecho en el que se observa pues, el plexo superficial que muestra áreas de posible no perfusión, también macular inferonasal, como habíamos visto. Y esta es del plexo profundo, en donde hay signos de no perfusión a nivel macular inferonasal. Respecto al ojo derecho, también les queríamos mostrar el OCTA del nervio óptico. Acá se sugiere no perfusión a nivel macular inferonasal y peripapilar, temporal y nasal. Y esta es la reconstrucción OCTA, donde vemos también pues como se hace evidente la dilatación vascular peripapilar y zonas que sugieren hipoperfusión a nivel peripapilar nasal y temporal y a nivel macular inferonasal. Bueno, eso respecto al ojo derecho. Y acá les mostramos el plexo superficial normal del ojo izquierdo. Acá no se lograba pues como ver una alteración significativa, pero en el plexo profundo se veían unas zonas de posible hipoperfusión superotemporal
versus artefactos por esta lesión blanquecina que se alcanza a observar, y que cuando hacemos un análisis más específico de esa lesión blanquecina a nivel peripapilar, sí se ve, sí, pues peripapilar superior, sí se ve que hay como un compromiso de la retina interna con edema de capas de fibras nerviosas. Esta es la reconstrucción de angio-OCT de nervio y mácula. Acá se ve también la dilatación vascular de predominio superior con zonas de no perfusión peripapilar. Esto respecto al angio-OCT, entonces se le complementaron los estudios con la angiografía fluoresceínica, que se las voy a mostrar acá a continuación. Primero les mostramos fotocolor del ojo derecho. Acá, como ya les había descrito en el primer fondo, en las primeras fotos de fondo, se ve un nervio con excavación de punto 1, con bordes definidos. Llama la atención que hay una dilatación de vasos, sobre todo de predominio temporal inferior, que empiezan a hacer como una rectificación cuando están llegando hacia la mácula. Se ven las manchas blanco-algodonosas peripapilares, que en este caso, en este ojo, tienen un predominio inferior, con una hipopigmentación de la retina, sobre todo a nivel peripapilar, que como ya les había dicho, respetan los vasos. Y acá podemos observar también, no sé si se ve el punterito, la hemorragia en mancha hacia la arcada temporal superior del ojo derecho. Esta es la foto libre de rojo, donde se correlaciona pues como los hallazgos que ya les mostré en la foto a color. Y estas son las primeras fases arteriovenosas tempranas, donde se observa que hay un retraso en el llenado, venoso, sobre todo a nivel inferotemporal e inferonasal, y con unas zonas de hipoperfusión a nivel coroideo, sobre todo temporal e inferonasal, que se asocia pues a esta dilatación venosa. Acá en esta siguiente foto continuamos observando retraso en el llenado a nivel venoso inferotemporal, inferonasal, y persisten las zonas de hipoperfusión a nivel coroideo temporal inferonasal. Acá lo podemos observar también. Y vamos a empezar a ver en estas fases tardías que se comienzan a ver áreas de hiperfluorescencia a nivel venoso de la arcada temporal inferior, y se empiezan a ver unos vasos maculares a nivel nasal con unas zonas de hipoperfusión macular inferonasal y peripapilar inferonasal. Acá se va a hacer más evidente. Vemos ya la tinción perivascular tardía en las regiones que ya les había descrito, mucho más evidente. Respecto al ojo izquierdo, ya para terminar con las imágenes, vemos también dilatación, pero en este caso predominio temporal superior. Se observan las manchas blanco-algodonosas peripapilares con hipopigmentación de la retina a nivel peripapilar, respetando también los vasos. Se corresponde los hallazgos con en la foto libre de rojo. Y miremos en estas fases fase arteriovenosa tardía, que se empiezan a observar hipoperfusión peripapilar, sobre todo a nivel nasal superior, temporal superior e inferior, con dilatación vascular venosa que se hace evidente sobre todo aquí a nivel superior. Acá vemos que hay tinción perivascular venosa tardía en las zonas que ya había descrito previamente. Y entonces, hasta ahora, con estas imágenes y con estos exámenes que habíamos hecho, el paciente nuevamente llega pues con todos los resultados, muy preocupado porque tiene una cantidad de síntomas y de signos, y que nadie le ha podido ayudar con un diagnóstico. Entonces, junto a la doctora Claudia Durán, se decide hospitalizar por tratarse de un paciente con una vasculitis de tipo isquémica, con un síndrome febril asociado, al parecer con un cuadro sistémico no diagnosticado, con múltiples consultas, que requería pues descartar causas secundarias vasculíticas que explicaran el cuadro. Además, como para que se pudiera establecer un diagnóstico de forma interdisciplinaria en conjunto con el grupo de reumatología, medicina interna, con el fin de hacer pues el diagnóstico y no dejar pasar más tiempo a este paciente. Estos son los estudios que se le hicieron inicialmente de forma intrahospitalaria. Vamos a ver entonces que se realizan una resonancia contrastada de cráneo que reporta una atrofia cortical y unas hiperintensidades muy escasas periventriculares difusas, pero sin signos evidentes de patología desmielinizante asociada.
una punción lumbar que no mostró hallazgos patológicos significativos, y la tomografía de cuello, de tórax y de abdomen llamaba la atención que tenía unos ganglios de 5 milímetros en cuello en estaciones 2-5, a nivel del tórax, sobre todo a nivel paratraqueal, y en abdomen era abdomen bajo a nivel inguinal bilateral. Adicionalmente, no sé si recuerdan que en la primera diapositiva les conté que el paciente se quejaba de unos dolores de miembros inferiores. Le realizaron una electromiografía que reportaba una denervación aislada tibial anterior izquierda por compromiso del nervio fibular. Y este fue como el panorama para pensar en unas posibles etiologías, y hasta este momento quisiéramos saber ustedes, los 34 participantes que hay en este momento, ¿qué opinan? ¿Qué piensan que puede ser? ¿Cuáles piensan que pueden ser las alternativas diagnósticas? Claudia, a él en la clínica y originalmente le evaluaron, pues, o le vieron poliosis o vitiligo. ¿Cómo? En el examen inicial eh, le detectaron poliosis o vitiligo. No, doctor, no había ni poliosis, ni vitiligo, ni habían alteraciones articulares, dolores articulares que el paciente manifestara, no. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o se atreve a dar algún diagnóstico hasta este momento? Buenos días, Claudia. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, doc. ¿Cómo están? Quisiera que se atrevieran, no con afán de corchar, sino de que simplemente los residentes plantearan como algo sindromático, o sea, que piensan que puede ser un cuadro de el hombre, ¿cierto? Es un hombre joven que ha cursado con un cuadro de múltiples quejas que arrojan pues a un compromiso sistémico con fiebre, pérdida de peso, adenopatías, por lo cual el paciente incluso había consultado repetidamente. Eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros pensar, luego de ver los hallazgos de la retina, en hacia dónde nos vamos a orientar, y luego aparece ya este componente de retinopatía vascular, ¿cierto? Con una vasculitis de tipo oclusiva. Quisiera que se atrevieran, como les digo, no para pues corcharlo, ni que, no, simplemente para que ustedes nos digan qué buscarían o hacia dónde pensarían que está el origen del problema. ¿Alguno de los residentes que se atreva a hablar? Doctora, buenos días. Hola, Clau. Hola, Daniel. Hola. Doctora, yo, de acuerdo al cuadro clínico, más o menos encaminado a lo que usted mencionaba, claramente hay un cuadro de autoinmunidad por toda la parte sintomática que tiene el paciente. Es un hombre joven, con unas manifestaciones sistémicas importantes, con unos síntomas constitucionales, las adenopatías, la linfopenia, los estudios de autoinmunidad que son positivos. El patrón moteado en un hombre toma más importancia cuando hablamos de los ANAS, son positivos en esa dilución, digamos que es más importante después de 1,64 y tiene uno en 160. Un anti-SM es bien sensible para lupus, que sería uno de los diagnósticos diferenciales en los que yo pensaría. Los pacientes masculinos tienen un curso más severo de esta enfermedad, a pesar de que es más inusual que en las mujeres, y pues tienen más compromiso neurológico y ocular y retiniano también. Y claramente lo que muestran las imágenes es como un proceso vasculítico en la retina. Yo me iría más como hacia este diagnóstico. Perfecto, esa es precisamente la primera opción que tuvimos, a pesar que en el chat también vi que mencionaban cosas, pues, eventos linfoproliferativos como linfoma, en fin. Pero el lupus es una excelente alternativa, y ya vamos a ver, Claudia, cómo lo enfocó, cómo lo enfocamos, digamos, en el estudio durante la hospitalización, porque en realidad tiene los criterios de autoinmunidad y los sistémicos también. Vamos a ver que él tenía varias cosas. Vamos a seguir. Excelente, súper. Entonces, acá les traigo los criterios del Colegio Americano de Reumatología, sacados en el 2000, pues publicados en el 2019, donde vamos a ver cómo el paciente empieza a cumplir con una cantidad de criterios: anticuerpos antinucleares por encima de 1,80, fiebre, leucopenia, alopecia, hipocomplementemia y anti-SM, que va a cumplir 16 puntos con un diagnóstico de Les de Nova en un hombre de 25 años.
pues que no es para nada un buen panorama cuando pensamos en un hombre con lupus. Entonces, hasta este momento, nuestra posibilidad diagnóstica era una retinopatía tipo Purcher-like, ahorita vamos a explicar por qué, con vasculitis bilateral y oclusión vascular como primera manifestación de un lupus eritematoso sistémico. Hablando un poquito de las generalidades de la retinopatía Purcher, fue escrita en 1910 por Omar Purcher, un oftalmólogo austriaco que había descrito inicialmente unos hallazgos de múltiples manchas blanquecinas en retina asociadas a hemorragias retinianas alrededor del nervio óptico. Es una entidad realmente rara y que en su mayoría, vamos a ver, se va a asociar a TEC o a patologías sistémicas. En la literatura se encuentran pocos datos sobre incidencias, pero aproximadamente de 0.24 personas por millón por año. Como les dije, se puede asociar en la mayoría de los casos a trauma. Y en este caso, cuando se habla de trauma, estaríamos hablando de una retinopatía Purcher. Pero cuando se asocia a patologías sistémicas como pancreatitis, falla renal, enfermedades autoinmunes, enfermedades vasculares del colágeno, mielomas múltiples, o sea, patologías sistémicas, se va a definir como una retinopatía tipo Purcher o Purcher-like. Básicamente se van a caracterizar por severas angiopatías con unas lesiones confluentes de manchas algodonosas en el polo posterior que típicamente se asocian a hemorragias retinianas y se caracterizan porque la persona se presenta, pues, se queja de disminución brusca en la agudeza visual, que puede tener un compromiso uniobilateral y, pues, como les dije, en la mayoría de los casos asociado a trauma. La fisiopatología aún no es muy clara, pareciera que se debe a un componente microvasculopático embólico oclusivo, principalmente a nivel de las arteriolas precapilares. Parece ser que esto genera una isquemia secundaria de las capas de fibras nerviosas y es lo que vamos a asociar a la pérdida de la visión. Se han descrito que las embolias vasculares pudiesen ser como de aire, fibrina, de plaquetas o de la misma agregación de leucocitos secundaria a la activación del complemento. Recordemos que cuando hay bajos niveles séricos de complemento o hipocomplementemia, esto nos indica que se activó el complemento de alguna manera. Han hecho estudios en los que in vitro esta activación del complemento lleva a agregación de leucocitos en grupos hasta de 30 células. Si medimos cuánto es el tamaño de una unión de 30 células, va a ser aproximado de 50 micras y vamos a tener en cuenta que in vivo las arteriolas precapilares tienen unos diámetros de 45 micras, entonces digamos que estas uniones de leucocitos pueden ser los microémbolos que nos taponen, pues, como los vasos. Vamos a tener entonces también varios reportes en los que se cree que es una consecuencia de liberación de enzimas proteolíticas ante procesos inflamatorios, como es el caso del páncreas o en una pancreatitis. Hablando propiamente del lupus, vemos que estos pacientes van a tener también alto riesgo de síndrome antifosfolípido y es importante tener en cuenta que estos pacientes van a tener un estado protrombótico, es decir, que van a tener un mayor riesgo de eventos cardiovasculares como accidente cerebrovascular isquémico, infarto agudo de miocardio, pueden hacer trombosis venosa profunda proximal y a nivel de la retina pueden hacer fácilmente oclusiones de vena o de arterias centrales o de rama. También evaluando el compromiso a nivel del sistema nervioso, vemos que hay como diferentes, pues que es como también se ve pues como a diferentes mecanismos y se ha visto que hay asociado microangiopatía, producción de citoquinas proinflamatorias en gran medida asociada a una aterosclerosis prematura. Entonces recordemos que son pacientes jóvenes con alto riesgo cardiovascular y que es importante analizar en conjunto con los grupos de medicina interna. Dos palabras acerca del lupus para recordar. Recordemos que es una enfermedad inflamatoria autoinmune multisistémica que va a tener un compromiso ocular hasta en un 30% de los pacientes que tienen enfermedad activa y que las manifestaciones oftalmológicas pueden ser la primera manifestación para hacer el diagnóstico, como en el caso de nosotros. O como la primera pista para llegar al diagnóstico. Generalmente y en la mayoría de los casos se dan microangiopatías que se manifiestan como hemorragias intrarretinianas asociadas a manchas blanco-algodonosas, pero que se resuelven fácil, pues se resuelven, en general son autolimitadas y en la mayoría de los casos van a tener un buen pronóstico visual. Pero vamos a ver que cuando un paciente
independiente que tenga lupus, tiene anticuerpos antifosfolípidos aislados positivos asociados con lupus, esto solamente incrementa el riesgo de que padezcan retinopatía. Entonces, la retinopatía Porcher es un indicador de vasculitis activa sistémica en lupus, y ahorita les voy a mostrar una tablita que nos hace más evidente esto. Recordemos que va a ser una forma poco común de retinopatía en el lupus, y en estos casos, cuando se presenta, sobre todo en hombres y en hombres jóvenes, va a tener un mal pronóstico visual, entonces va a tener posibles secuelas y complicaciones oculares graves y raras. Esta tablita solamente se las quería mostrar. Este es el índice SLEDAI, que es muy usado por los grupos de reumatología, fue uno de los primeros que se sacaron hace muchos años y que se han ido modificando a lo largo del tiempo, y básicamente nos quiere mostrar el índice de actividad del lupus eritematoso sistémico. Vamos a ver que lo clasifican en inactivo, leve, moderado y severo, y les quería mostrar, acá subrayado a mano izquierda, que solamente el tener una alteración visual secundaria a cambios en la retina o tener una vasculitis ya se consideran unos criterios diagnósticos mayores, cada uno proporcionando 8 puntos, clasificándola como severa, como lupus severo solamente por tener una retinopatía, pues cambios en retina con alteración visual o una vasculitis, pues para que lo tengamos en cuenta. Bueno, respecto al examen físico y la evaluación de fondo de ojo de estos pacientes, entonces el hallazgo principal y la característica principal van a ser los Purchers Flecken, que van a ser unas áreas de blanqueamiento poligonal entre las arteriolas y las vénulas de la retina, que generalmente van a estar acompañadas de manchas superficiales algodonosas. Entonces estos Purchers Flecken, en la mayoría, hasta en el 90% de los casos, van a estar asociadas a hemorragias retinianas, pues que es lo que se ha descrito. Y lo que les decía al principio, es importante tener en cuenta que va a haber una zona despejada entre la retina que está afectada y la arteriola adyacente. Entonces va a haber como un área libre de capilares que va a estar como más o menos en un promedio de 50 micras a cada lado de las arterias y las arteriolas. Les queríamos mostrar también esta serie de casos de retinopatía publicada en el American Journal, que básicamente nos quería mostrar un grupo de pacientes que ya habían sido previamente diagnosticados con lupus entre el 2002 y el 2013, y nos muestran que los principales hallazgos al fondo de ojo van a ser entonces las lesiones Purchers-Flecken, las manchas de algodón, las hemorragias retinianas, y que en la mayoría de los casos, pues o que en algunos de los casos también encontraron edema macular, edema al disco óptico y manchas rojo pseudocereza. Típicamente en la angiografía mostraban áreas de no perfusión capilar, fugas tardías con tinción peripapilar, oclusión precapilar y llenado lento de los vasos. Acá les queremos mostrar 3 casitos rápidamente. En esta primera imagen, una fotografía de fondo de una paciente mujer de 24 años con lupus y retinopatía tipo Purcher. Vemos como en la foto de la izquierda se muestra acá vemos la flechita que nos muestra la lesión Purchers-Flecken, que cuando hacemos la angiografía se hace más evidente las áreas de no perfusión capilar correspondientes pues como a esta lesión de Purchers-Flecken y la oclusión precapilar. En este otro caso, lo traemos para mostrar pues, las posibles secuelas que puede tener esta patología. Esta es una mujer de 23 años, también con lupus y retinopatía tipo Purcher. Vemos en la fotografía de la izquierda cómo se ven también pues, como las lesiones Purchers-Flecken, manchas de algodón, y pues acá les queríamos mostrar específicamente las lesiones pseudo rojo cereza. En la fotografía del medio es una foto de la evolución a los 6 meses de seguimiento, donde ya se observa una atrofia óptica con moteado del EPR, especialmente pues como a nivel macular, que en la angiografía fluorescénica de la foto de la derecha, que también corresponde a los 6 meses de seguimiento, ya se observan cambios de neovascularización, Y por último esta fotico de una imagen de OCT, que también, como en nuestro caso, muestra edema retiniano, un área hiperreflectiva pues como en la capa de fibras nerviosas, correspondiente también al área de Purchers-Flecken. Bueno, entonces hablando del diagnóstico de estos pacientes, pues inicialmente es clínico, sospecharlo por los hallazgos al fondo de ojo. Estos pacientes, como ya les dije, pueden quejarse de disminución súbita de la agudeza visual en horas o en días, hasta compromiso a nivel del campo visual central, paracentral, donde empiezan a quejarse de escotomas arqueados, usualmente pues como con visión periférica preservada, y esto empieza posterior a la patología subyacente, que ya sabemos, que se va a dividir como en 2 grupos grandes, o trauma
o patología sistémica. Recordemos entonces que el OCT, la angio-OCT, la angiografía de campo amplio para evaluar adecuadamente lesiones a nivel de la retina periférica son fundamentales para poder establecer el diagnóstico. Esta diapositiva nos muestra los posibles diagnósticos diferenciales que podemos tener en cuenta en este paciente. Realmente pues podríamos poner una cantidad de opciones diagnósticas, básicamente asociadas a lesiones, pues a presencia de lesiones blancoalgodonosas que puedan acompañar la vasculitis. Entonces en realidad podrían ser muchas, tener en cuenta la retinopatía por VIH, muy específicamente pues como para descartar asociación con otras enfermedades de tipo infeccioso. Y respecto al tratamiento, es importante tener en cuenta que el tratamiento aún no es claro. Hay evidencia pobre y la conducta, pues en general en los diferentes reportes de caso, pues en los reportes en la literatura, es sobre opinión, basada en opinión de expertos, en donde se hace un balance de riesgo-beneficio sobre colocar corticosteroides en estos pacientes, pero tengamos en cuenta que todo va a depender de la etiología, porque recordemos que si se trata de un TEC o de un politrauma, si le damos corticosteroides, se ha demostrado que en TEC puede tener aumento de la mortalidad y pues en general, asociado a trauma, todas van a tener un buen pronóstico, van a ser en general autolimitadas. Y en los otros casos en los que está asociado a enfermedades sistémicas, pues el tratamiento va a ser en su mayoría el tratamiento de la patología sistémica asociada, en este caso el lupus. Volviendo pues al caso clínico, vamos a ver que en este paciente se toma la decisión en conjunto con el grupo de reumatología de iniciar pulsos de metilprednisolona. Se le colocaron 3 bolos de 500 miligramos cada 24 horas por 3 dosis y posterior continuaba con prednisolona oral 50 miligramos cada 24 horas. Adicional, se tomó la decisión de colocarle cloroquina 150 miligramos al día vía oral y el paciente refirió mejoría de sus síntomas visuales con control una semana después con agudeza visual en ambos ojos de 20/20. Acá les traigo unas imágenes de fondo de ojo, unas fotografías de fondo de ojo en el que se le pidieron una semana después, donde se veía que había disminución pues como de las hemorragias posterior al inicio del tratamiento. Sin embargo, dada la agresividad del cuadro, por tratar de ser un hombre tan joven, ser hombre, y eso le va a conferir pues como mayor severidad al cuadro, se decidió empezarle ciclofosfamida. Le empezaron un primer polo de ciclofosfamida 750 miligramos intravenoso y estamos a la espera de los controles imaginológicos. Realmente respecto al edema macular que presentaba el paciente en el ojo derecho, pues se prefirió no hacer tratamiento con antiangiogénicos, dado que pues el paciente había pues presentado una adecuada agudeza visual. En realidad las hemorragias se estaban reabsorbiendo solamente con una semana de seguimiento que llevábamos y pues lo que se había decidido era que se iba a esperar pues como la evolución luego del inicio de la terapia sistémica para definir si persiste el edema o empeora la visión, considerar tratamiento con Ozurdex o con antiangiogénicos o con otro tipo de medicamentos. Entonces, esto era lo que les traíamos. Queremos sacar pues como unas conclusiones importantes sobre este caso y básicamente es que la valoración oftalmológica temprana puede orientar y va a ser posible realizar diagnósticos de múltiples enfermedades, en este caso de un lupus de novo, y esto nos va a permitir iniciar tratamientos de forma oportuna en pacientes, pacientes hombres, en pacientes de diferentes, pues, a los que nos vamos a ir enfrentando. Entonces, realmente la valoración oftalmológica la consideramos fundamental como parte del tamizaje y seguimiento de los pacientes con enfermedades autoinmunes, dado que los hallazgos clínicos oftalmológicos nos van a llevar también a realizar diagnósticos tanto tempranos como integrales con el fin de mejorar el pronóstico visual de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. No sé si tiene algún comentario adicional. La doctora Claudia, el doctor Juan Carlos. Muy buena la presentación, Claudia. No, simplemente hacer resaltar, digamos, lo importante que es a través de un cuadro sistémico y los hallazgos que uno pueda tener en el ojo del paciente, lograr hacer un diagnóstico sistémico, que en este caso es tan importante, porque es un cuadro, como ustedes pues saben, el lupus con una manifestación tipo Purchert-like, ¿cierto? Es supremamente grave, está traduciendo que hay un 75% de compromiso del sistema nervioso central y a su vez nos está diciendo de que la vasculitis a nivel sistémico está activa. Por eso es que incluso se llegó
fuera de ponerle la megadosis de esteroides, incluso hubo que ponerle ciclofosfamida en bolo. Entonces, tenemos, digamos, esa gran responsabilidad y ese gran privilegio de ser los primeros que podamos hacer el diagnóstico de una enfermedad sistémica. Siempre pensar en eso y no pensaría pues que de todas maneras es un cuadro muy raro. O sea, esta presentación de retinopatía vasoclusiva es muy rara y muy severa, que es lo que tenemos que tener en cuenta para pensar en ella. No sé si Juan Carlos está y quiere hacer un comentario. Sí, buenos días, Juan Carlos Mejía. Felicitar a Claudia, súper buena la exposición. Lo que decía la doctora Claudia Durán, primero, pues lo importante en estos pacientes es clasificarlos de manera sindromática, ver el contexto del paciente, si el compromiso ocular es bilateral o no. Y en el caso de retina, por ejemplo, nos sirvió mucho saber, pues, cómo diferenciar semiológicamente que esto se trataba de una retinopatía tipo Porcher, que es, hay múltiples causas, pero en este caso, como no había antecedente de trauma, hay que estudiarlo para todo. Etiologías autoinmunes que la pueden dar, etiologías inflamatorias, páncreas, etcétera. Entonces, lo importante en este paciente yo creo que fue la rapidez en el diagnóstico, que se le mandaron los exámenes que eran desde el comienzo y la doctora Claudia Durán que lo decidió hospitalizar para hacer todo mucho más rápido y prevenir pues una pérdida visual importante. Lo que decía Claudia, yo no decidí pues ponerle nada por ahora para el edema ocular del ojo derecho, aunque se veía un edema ocular importante secundario pues a esa oclusión vascular que tenía, es más que todo por la visión del paciente y lo joven que estaba. Entonces preferí esperar a ver cómo reaccionaba con los esteroides sistémicos y más adelante, si hay persistencia del edema ocular, yo creo que sí está indicado poner algún tipo de tratamiento intravítreo. Pero bueno, no, súper bien todo. Felicitaciones por la exposición. Sí, Juan Carlos, yo pensaría que el tratamiento sistémico va a ayudar en gran medida a toda la desinflamación a nivel retinal, vascular, y probablemente eso mismo va a hacer que el edema macular mejore, y si no, el implante de dexametasona intravítrea sería una buena alternativa en este caso. Sí, perfecto. Por supuesto, lo más importante es el manejo sistémico. O sea, el compromiso ocular, el compromiso retiniano es producto de su problema sistémico y pues al manejarse su enfermedad sistémica, pues mejora significativamente lo retiniano y lo ocular y la visión. Sí, sí. Y además lo joven pues que está el paciente, no poner unos Urdex en estos pacientes pues pues les da catarata, les da, pues se puede tener más riesgo de complicaciones con los Urdex, entonces mejor ser más cautos en cuanto a eso. Y si persiste el edema ocular, pues sí tocaría, pero yo pienso que la respuesta de este paciente fue muy buena desde la primera semana con el inicio de los esteroides. Todavía no tenemos, no le he podido ver pues porque el CES está cerrada consulta externa, no he podido tener una cita de revisión, entonces no tenemos como el seguimiento por ahora del paciente. Entonces, John Camilo que preguntaba pues cómo iba, no sabemos, vamos a ver si lo podemos revisar después de que se acabe todo esto de la cuarentena. Doctor Jonca, ya puedes hablar, si quieres, ahí ya te activamos el micrófono. Bueno, entonces mientras el doc nos habla o alguien más quiere hacer un comentario, pues de antemano muchísimas gracias a todo el grupo de la Clínica CES. Como ya les había dicho al inicio, a la doctora Claudia Durán, al doctor Juan Carlos por toda la ayuda para poder orientar este caso, para poder organizar todas las imágenes, para poder organizar toda la presentación, con el fin de poder presentar este caso tan interesante, y además a la doctora Paula Gómez, residente también de la clínica, del residente de la Universidad CES. Este es uno de los casos que vamos a llevar al nacional.
Excelente, Claudia. Excelente presentación. Muy bien, Claudia, muy bien. Muy bien. ¿Quién más que quiere hablar? No sé por qué se nos Don silenció. Camilo quería hablar. No sé qué pasó. Se le silenció el micrófono al doctor Juan Carlos Mejía. No sé por qué. Ya, Ya, ya. ya no, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias por asistir. Felicitaciones, Claudia. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.